Iter Criminis, por Pedro Sánchez. Hoy traemos el duelo a muerte del marqués de Pizman. Nos vamos a ir al 10 de octubre de 1904. En 1904 hay un hecho curioso, que es que se promulga la ley que establecía el descanso dominical. Es decir, los trabajadores tenían el derecho de descansar en domingo. En 1904 ocurre eso. ¿Qué lugar eligen para el duelo? Vamos a empezar un poco metiendo datos. La hacienda El Rosario continúa en pie en el barrio de Torreblanca. Pero sí, aquí... ¿hay actividad? Ahora mismo no. Está casi en ruinas. Allí es donde celebran la romería. Celebran la romería. Hace 2-3 años un chico le cae un muro encima y fallece. El motivo del enfrentamiento: el dinero, el honor y posibles infidelidades. Cuerno. Más o menos. Las armas que se eligen. Eligen pistolas rayadas. Más adelante diremos la característica de una pistola rayada, y espadas francesas. Las espadas francesas eran ni más ni menos que las que utilizaban los mosqueteros. Y los contrincantes. Los contrincantes tenemos por un lado a Rafael de León y Primo de Rivera, marqués consorte de Pizman, es decir, se casó con la única hija del marqués de Pizman, que es el que funda la fábrica de loza de la Cartuja en Sevilla. Ahora nos vamos a meter un poco más a fondo. Y el contrincante es Vicente García de Paredes, capitán de la Guardia Civil. ¿Quién era el marqués de Pizman? El marqués de Pizman era un industrial y comerciante británico que desembarcó en Sevilla siendo muy joven, tenía 23-24 años. Se españoliza como Carlos de Pizman. Continuó con la misma actividad que su padre tenía en Londres. ¿Por qué decide trasladarse a España y a Sevilla concretamente? Se traslada a España porque el Estado español había elevado los aranceles a Inglaterra. Es decir, quien quisiese en España comprar vajillas inglesas tenía que pagar más. Y por tanto había complicado la importación de este tipo de productos desde esas tierras. Por lo que decide montar una fábrica en aquella Sevilla del año 1841. ¿Por qué se viene también a Sevilla? Por el río. El río era necesario para la cerámica, ¿no? Y la mejor vía para poder llevar a todo el mundo la cerámica que se hacía en Sevilla. ¿Qué hace? Era un tipo inteligente, y aprovechando la desamortización de Mendizábal entre el 36 y el 37, bueno, ya sabemos que es un proceso del gobierno que lo único que hace es que comercializa las tierras y los bienes propiedad de la Iglesia. Llega un momento en que dice el Estado: cuidado, la Iglesia tiene muchos bienes y el pueblo empieza a pasar necesidades. ¿Qué hago? Voy a ir quitando propiedades a la Iglesia. Y el marqués de Pizman alquila el convento de los Cartujos en la isla de la Cartuja. Aún quedan en pie varios hornos de cuello de botella. ¿Qué ocurre? Este hombre se va a extramuros porque había 20 y tantos hornos, aquello era todo el día echando humo, como los hornos de Triana, de los arrabales de Triana. Muy bien, este hombre comercializa por toda Europa la cerámica sevillana
conocida popularmente como la Cartuja de Sevilla, la cual ha mantenido su actividad hasta hace un par de años, 3. Fue tal el éxito que por supuesto se hace multimillonario, pero no solo queda ahí. El éxito comercial y artístico llega a oídos del rey. ¿Qué hace el rey? Amadeo I de Saboya, que decide crear un marquesado, el marquesado de Picman, y le da el título de marqués de Picman. Recordemos que era un joven que llega desde Inglaterra. Hay otros historiadores que dicen que previamente pasa un tiempo con su hermano en Cádiz, pero en Cádiz no ven ellos la vía de negocio que ven en Sevilla. Muy bien, ya tiene un título nobiliario, el marquesado de Picman. Este señor solo tiene una hija, Enriqueta. Enriqueta es única hija que hereda no solo la fortuna, hereda la fortuna, el patrimonio y el marquesado. Es decir, ella es la marquesa y con quien decida contraer matrimonio será también marqués de Picman. ¿Sobre quién recae este beneficio? Sobre un aristócrata cordobés, un joven, Rafael de León y Primo de Rivera, como hemos dicho al principio, pasa a ser el marqués consorte de Picman, pero le gustaba mucho la fiesta y gastar dinero sin límite. Era una persona arrojada, ayudaba a todos sus amigos, alguien que le pedía un favor no dudaba en hacerlo. Ello le lleva a conocer mucha gente de la noche, mucha gente de la farándula nocturna de Sevilla, aquella venta de Antequera, los tablaos, y tiene un bache económico, a pesar de la gran fortuna que había heredado su esposa, tiene un bache económico y decide pedir un préstamo económico a un capitán de la Guardia Civil, como hemos dicho, con el que se va de fiesta, un amiguete, ¿no? Amiguetes, y Vicente García de Paredes decide prestarle lo que le hacía falta, entre otras cosas porque era marqués de Picman y se presuponía la solvencia, que le iba a devolver el préstamo. ¿Qué ocurre? El prestamista también era un poco de lengua floja, atrevido y fanfarrón. Al poco de prestarle el dinero al consorte del marquesado de Picman, el prestamista comentó por ahí que se cobraría la deuda manteniendo relaciones sexuales con la señora marquesa. Sevilla, una ciudad pequeña, le llega enseguida. Es más, en el Museo Arqueológico Nacional hay una carta, una nota manuscrita anónima que, según los historiadores, tuvo mala intención, donde señalaba que por el dinero prestado el aristócrata hacía la vista gorda ante el capitán, a sabiendas que le hacía el amor a su esposa. Esto desata las iras del consorte y va a buscarlo. Decide ir a buscar al capitán, a Vicente García, y además decide ir a buscarlo a un sitio público. En la calle Amor de Dios, donde está el cine actualmente, se ubicaba el Gran Teatro Cervantes. Estándose representando la obra, el ofendido entra y abofetea al capitán de uniforme. Antiguamente los militares de alto rango estaban todo el día de uniforme, ¿no? Eran militares 24 horas. Claro, abofetea, como hemos dicho, al capitán delante de todos los presentes.
cuidado. Estamos hablando de principios del siglo XX. Todavía lo militar tenía más peso. Y inmediatamente el capitán se busca a sus padrinos para batirse en duelo en defensa del honor roto debido al abofeteamiento que sufre en público. El marqués inmediatamente responde con sus padrinos, que sí, que vale, que nos batimos. Como bien ha comentado Pepe, me gustaría que comentaras lo del arañazo, que con un simple arañazo... Los duelos, yo es que, verá, hombre, un poco... Los duelos normalmente no acababan con la muerte, del contrario. Había duelos en que sí era muerte. Y la minoría, un porcentaje mínimo, era el que terminaba en muerte. Efectivamente, eso es lo que... Mínimo. Entonces los duelos eran a primera sangre, o sea, con un simple rasguño, que el otro sangrara, allá había acabado el duelo. Eso es. ¿Por qué trasciende el duelo a muerte del marqués de Pitman tanto? Porque los padrinos, escuchando a los que se enfrentaban, tasaron. La única manera de parar esto es por la muerte de uno de los contrincantes o por herida grave. Aquí no valían los arañazos. Es más, dispusieron que cada uno pegaría 15 tiros de manera simultánea. 15 tiros. Cada uno. Y en caso de mala puntería, espada. O sea, este duelo iba al límite. Yo te digo una cosa, ¿verdad? ¿Había 15 pistolas? No. Yo entiendo de que no iban a cargar. Los padrinos, un juego de pistolas de aquella época de un único tiro. Claro. Y el ánima rayada, que ahora diremos las ventajas que tiene un cañón con el interior estriado. Cuando disparabas, tu padrino ya te tenía la siguiente arma municionada y dispuesta para el tiro. Una pregunta. ¿Se sabía que la distancia entre uno y otro? Ahora lo vamos a decir. También es curioso. Y el padrino también se jugaba un poquito... Los padrinos no, porque era un duelo entre caballeros. Sí, pero me refiero si tú estabas cargando la pistola y tenía que dársela al otro, mientras el otro estaba a punto de disparar... ¿Cuándo se entregaba el arma? Cuando el contrincante había hecho fuego. Claro. Bien, vale. Ya no había peligro de estar en la línea de tiro. ¿Y se podía mover o tiene que estar a pie parado? No, a pie parado. Vale. A pie parado. Vale. Ya hemos dicho que quedan en la denominada Hacienda del Rosario. Fue determinado como el lugar del enfrentamiento. Se fijó el día 10 de octubre de 1904 como fecha del enfrentamiento. Aquí, Pepe, los historiadores también bailan un poco. Unas crónicas de la época te dicen que quedaron a las 4 de la tarde y otras crónicas te dicen que quedaron a las 5 de la tarde. Otros historiadores dicen que se llega a las 4 para prepararse. Y cuando realmente empieza el duelo es a las 5 de la tarde. Una hora en Sevilla, que os digo. Puta urina. Mala hora. Una hora en Sevilla, que os digo. De todos modos, era un horario inusual, no habitual para batirse en duelo. Era la primera hora, ¿no? Tenemos que recordar que los duelos estaban prohibidos. Ahora vamos a llegar ahí. ¿Qué pasa? Los duelos se organizaban al amanecer, muy temprano, o al atardecer, buscando el fin de evitar testigos presenciales o problemas con las autoridades. Como hemos dicho, los duelos como tal se prohíben en España en el año 1716. 200 años antes del duelo del marqués de Pitman que nos ocupa hoy. Fíjense el arraigo tan fuerte, el arraigo que había en Europa a batirse en duelo. Verá, en Francia fue en 1500 y algo, fue todavía anterior a España. ¿Cuándo los prohíben? Cuando lo prohíben, y sin embargo
el último duelo data de 1963, o sea, que fue antes de ayer, como ayer, te digo. Vamos. Ayer. ¿Qué ocurre? El rey Felipe V dice que se acabaron en España los enfrentamientos mediante duelos por cuestiones de honor. Lo refrenda el Código Penal de 1805, casi 100 años después. Todo muy despacio, todo muy lento. Tensiones, por un lado las tensiones del gobierno, por otro lado las tensiones de la calle. Siempre España ha sido un país tenso. La Iglesia Católica y la propia ley castigaban severamente con pena de prisión el que matase a otra persona. En duelo estaba tasado en el Código Penal que ibas a prisión. Me gusta poner un ejemplo porque nos va a servir para el final, que es que que la Iglesia en su código, en su derecho canónico, te dice que las víctimas de los duelos no serán enterrados en Campo Santo. Es decir, serás enterrado en la parte del cementerio para disidentes, fuese quien fuese. Recordemos que en el cementerio de San Fernando de Sevilla, el marquesado de Picman tiene un mausoleo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quién era? Vamos a meter una cuñita aquí, ¿no? Hemos dicho que el arraigo era tan sumamente importante que la Iglesia tuvo que imponerse cuando la Iglesia era un bastión fuerte por aquellos entonces. La Hacienda del Rosario. La Hacienda del Rosario está situada en el barrio sevillano de Torreblanca. El barrio sevillano de Torreblanca hace 110 años no era... Estaba como Carmona de lejos. Lo que conocemos ahora. Era, bueno, como bien dice Yuyu, estaba perdido en medio del campo. ¿Qué ocurre? La hacienda está construida sobre un antiguo yacimiento romano. O sea, aquello era un sitio que ya los romanos lo detectan como adecuado. Continúa aún en pie, como hemos dicho, en muy malas condiciones, y fue el último escenario del último duelo a muerte del que se tiene constancia en la ciudad de Sevilla. Era tan importante la Hacienda del Rosario que su portada barroca era comparable a la del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Estamos hablando de un sitio de boato, de importancia. De categoría. Los contrincantes habían elegido un sitio de peso conocido para enfrentarse. Las armas. Esta parte es muy interesante. ¿Por qué eligen ese tipo de armas? Eligen pistolas rayadas. Rayadas el cañón, ¿no? De un único disparo, y espadas francesas en caso de mala puntería. Cada contrincante se llega al acuerdo que dispone de 15 disparos. Ponerte enfrente de una persona a 20 o 30 metros para que te disparen 15 veces nos da un detalle del cariz serio que tuvo este enfrentamiento. Bueno, la distancia también era 15 pasos, ¿no? O sea, que todavía era más cerca. O sea, 15 ahí... pasos por cada uno. Partían poniéndose de espalda, llegaremos a esa parte. ¿Qué ocurre? El combate solo podía parar en caso de muerte o de herida grave. Es decir, un arañazo con sangre no paraba el combate. Tenía que haber una herida grave o el fallecimiento de uno de los contrincantes. La característica principal de un arma rayada, de una pistola rayada, se encuentra en el interior del cañón. El mismo se le hacen, el armero que la construye, el modelo, unas estrías o pequeños surcos helicoidales en el interior. ¿Qué pasa con esto? Hacen que al disparar el proyectil, la bala,
tome un movimiento de rotación que equilibra el mismo. Lo equilibra cuando sale por la punta del cañón, va haciendo un movimiento de giro que hace que tenga más puntería, que sea más preciso. ¿Y le da velocidad? Y le da velocidad. Pero sobre todo lo que se busca es la precisión. Y se lo da el interior rayado del cañón. De ahí que en criminología sea tan importante encontrar el proyectil. Porque cada pistola, cada arma, deja su marca, ¿no? Cada arma deja su sello. Del mismo modo, como hemos comentado antes, en caso de que se fallasen 30 disparos, no, son 15. Tenían preparadas las conocidas espadas francesas, que responden al modelo utilizado que todos conocemos de los mosqueteros. El desarrollo del duelo. ¿Qué ocurre cuando llegan allí estas personas? Imagínense ustedes, la noche anterior, cuando te toca irte a la cama, ¿quién concilia el sueño? A sabiendas que mañana a las 4 de la tarde o las 5 puedes perder la vida. Claro. Muy bien, ambos contrincantes, asistidos por sus padrinos, los padrinos le preparaban las armas después de cada disparo, se ponen espalda con espalda. Todavía el 10 de octubre a las 4 o 5 de la tarde hay luz suficiente y comienzan a caminar, uno en dirección sur, otro en dirección norte. Una vez que cada uno ha contado sus 15 pasos, el primero que efectúa el disparo, que levanta el arma, apunta y dispara, fue el capitán, errando el mismo, lo falla. Seguidamente, el marqués hizo lo mismo con idéntico resultado. Falla el disparo. Vuelve a proceder al disparo el capitán. Sonó un tercer disparo y el cuerpo del noble cayó al suelo con el corazón destrozado. Es decir, el tercer disparo, segundo disparo del capitán, le había atravesado el corazón al marqués de Pizman. Había un médico, habían llevado un médico, asiste enseguida, certifica la muerte súbita, porque además ese tipo de arma tiene un calibre importante, tiene un calibre considerable. Ahora mismo, tanto armas cortas como armas largas tienen calibres pequeñitos, que a nivel policial se denominan munición de parada. Como no te alcance un órgano vital, lo que hace es que te para. Pero el calibre que se utilizaba en los duelos era el que te entraba en el cuerpo y te destrozaba. Cae al suelo, es asistido... Perdón, ¿en esa época las balas eran como las de hoy en día? No, eran bolitas? Era una bola de acero o de plomo. No era como hoy en día. Se llama al juzgado de guardia y la muerte violenta de Rafael de León y Primo de Rivera, conmocionó a Sevilla. Era tan conocido que conmocionó. Causó revueltas sociales, manifestaciones multitudinarias, el cierre de la fábrica de cerámica, que tenía más de 500 personas trabajando, protestas en las Cortes Generales, la intervención del presidente del gobierno, por aquellos entonces Antonio Maura, y la destitución del gobernador civil de la provincia. ¿Por qué? Si recordamos el caso de la semana pasada, hubo un encontronazo entre clases sociales, entre la élite madrileña pudiente y la clase trabajadora. Aquí el enfrentamiento es entre los militares y la nobleza. ¿Qué ocurre? El entierro se celebra con gran pompa, los historiadores narran
que la carroza fúnebre era magnífica, dorada, cubierta de corona, tirada por caballos con guarniciones. Magnífico, lo más que se despachaba. El clero no asiste, como hemos dicho, la Iglesia condena. No asiste cumpliendo con las disposiciones impuestas en el derecho canónico, por las muertes. Estaba por aquel entonces el cardenal Spínola, que le ordena al párroco del cementerio que no entre el féretro, que allí no se puede enterrar, porque es el resultado de una muerte violenta que podía haber sido evitable. ¿Qué ocurre? Que al marqués de Pitman lo lleva una muchedumbre de más de 1000 personas. Esas más de 1000 personas arrollan con todo lo que se va poniendo a su paso y consiguen enterrarlo en el mausoleo de la familia Pitman. Las autoridades a las 3 de la mañana, con la policía municipal, la Guardia Civil y los trabajadores del cementerio, extraen el cadáver, el féretro, y lo llevan donde hemos dicho, a la parte de los disidentes. ¿Quién enterraba allí? Algo así. Los condenados a garrote vil, los niños que no eran bautizados, los suicidas, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? La sociedad, cuando se entera del hecho, monta en cólera. Monta en cólera cuando se entera que se saca el cadáver del panteón de madrugada. Sirva como detalle que hubo familiares directos que fueron testigos de que se estaba eso haciendo. Consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene esto? Los acontecimientos en la ciudad de Sevilla se recrudecen. El diputado Rodríguez de la Borbolla, que ya teníamos un Rodríguez de la Borbolla por aquellos entonces, anuncia una gran manifestación protesta de los sevillanos por la decisión de las autoridades municipales. Por otro lado, los problemas para el gobierno aumentan, ya que hay una parte de determinados elementos armados que le hicieron saber a las autoridades que no iban a consentir que el capitán de la Guardia Civil entrara en la cárcel. ¿Por qué? Porque había sido un duelo, había sido algo convenido, había sido algo que, 200 años después de su prohibición se continuaba haciendo. ¿Qué pasa? Las autoridades se ven entre la espada y la pared y consiguen que el capitán García de Paredes no entre en prisión, que se archive el caso y destituyen al gobernador civil de la provincia por no haber sido capaz de adelantarse al duelo a muerte del marqués de Pitman. Es decir, el gobernador civil lo tienen que destituir para que la sociedad se tranquilice. El duelo por cuestiones de honor se convirtió en un auténtico asunto de Estado, donde enfrentó militares con la nobleza. Claro. La historia del capitán, el capitán se le no es juzgado, no es encarcelado, el capitán cambia de destino y sigue siendo capitán con todo. Cambia de destino y la destitución del gobernador civil de la provincia. Actualmente los subdelegados del gobierno, sí, el hombre paga el pato, paga los platos rotos por no haber sido capaz de parar con la policía el incidente, el duelo. A ver, cuando estas personas, porque primero disparó el guardia civil, el capitán, ¿tienes que esperar a que el otro se vuelva de cara a ti? Si están los dos de cara. Están los dos de cara. Se giran. Claro, ahí tú tienes que esperar que te disparen. Ten en cuenta. Y ahora el otro tiene que esperar que el otro dispare. Claro, y que por la espalda no te va a nadie. Claro. Tiene que estar de cara. Claro. Y ve que eso te apunta y dispara. Y si se escapa el tiro, vale. Claro, ahí el chungo lo llevaba al marqués porque el otro era un mando militar que sabía usar las armas. Corrigió el tiro. Claro, primero falló y corrigió el tiro. Claro. Corrigió el tiro, se centró, se le quitaron los nervios. Cuando vas a un ejercicio de tiro, tus entrenadores no te dan el arma y venga, dispara, no. Te hacen que corras, que hagas flexiones,
que te empujes con los compañeros, y cuando te has subido las pulsaciones, Es cuando te falta el aire, ahora empieza el ejercicio. Bueno, Pedro, llegamos al final del programa placer. y ha sido todo un paso. Muy bueno, muy bueno. Deseando de escucharte la semana que viene.